Hola, hola, uno, dos, hola, hola, uno, dos, uno, dos, sí, probando. Hola, hola, uno, dos. Uno, dos, sí. Aló, uno, dos. Suave. Sí, ok. Bueno, Tati, fuimos amantes. Sí, así es. Se vale No, 8 no, años no, de no, casados. no, 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 no. ¿Tienes el clicker? Probarlo. Bueno, no tengo. Gracias, Florcita. Pero ando ocupada, hermano. No, vas a empezar vos. ¿Empieza acá? Yo hablo. Este. Si querés, démosle una vez. Sí, sí. ¿Listos? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de la Cátedra Enrique Macaya Laman, esta nueva actividad de la Cátedra Enrique Macaya Laman. Hoy tenemos un conversatorio acerca de don Carlos Gallini, de los primeros filólogos en Costa Rica, escritor, toda una institución en la historia de la literatura costarricense, en conmemoración del centenario luctuoso de don Carlos Gallini. Falleció en 1925 y este año se cumplen 100 años de su fallecimiento. Reciban pues la más cordial bienvenida a esta actividad de la Cátedra Enrique Macaya Laman. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación, para la Escuela de Estudios Generales y para la Cátedra Enrique Macaya, es un honor recibirles en esta actividad. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años, mediante una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, se creó la Cátedra Enrique Macaya Laman con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a los estudios generales y la formación humanística. Con este objetivo nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano que afirmen y den proyección a la importancia de la formación humanística desde la Universidad de Costa Rica. Saludamos a los especialistas que nos acompañan, el magíster Raimi Camacho Ramírez, el magíster literarum Tatiana Herrera y su servidor Melvin Campos, que vamos a conversar pues en torno a don Carlos Gallini. Saludamos también a los docentes que nos acompañan, los estudiantes, todo el público estudiantil
y el público que nos sigue por las redes sociales de la Escuela de Estudios Generales. Muchas gracias pues por acompañarnos. En este 2025, la Cátedra Enrique Macaya se une a la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. La propuesta de seminarios participativos nació a partir de los acuerdos del tercer Congreso Universitario entre 1971 y 1972, el cual planteaba una nueva estructura organizativa para los estudios generales, bajo la premisa de impartir el curso de humanidades de una forma integrada, enfocados en el principio, pues, cito, de integración e interdisciplinaridad en la enseñanza, como sugerencia orientadora al estudio del conocimiento, que tiene que ver con la influencia de la ciencia y la tecnología en todas las dimensiones culturales. Esta primera experiencia fue un éxito y a partir de 1975 se incorporó ya como una modalidad establecida y cumplimos justamente este año un 50 aniversario de los seminarios participativos. En este contexto de conmemoración, damos pues inicio a esta actividad de la conferencia Macaya, que lleva por título Legado y vigencia de Carlos Gallini a un siglo de su muerte. Los tres textos que vamos a comentar son El Erizo de 1920, La Caída del Águila de 1922, ese era el tuyo. El Erizo de 1922, La Caída del Águila de 1920 y cerraré yo con El Árbol Enfermo de 1918. Empieza la colega Tatiana Herrera Ávila. Ella es máster en literatura latinoamericana, acá por la Universidad de Costa Rica. Sus líneas de investigación han sido múltiples en literatura latinoamericana, literatura costarricense, cyberpunk, y múltiples especies. De hecho, ha estado organizando, ella fue coordinadora de la Cátedra Macaya el año pasado y este año está organizando un congreso sobre estudios medievales que tendremos a finales de octubre. Quedan invitados, que ahí también estaremos participando varios colegas. El Erizo de Carlos Gallini, bueno, y la reflexión que vamos a ir haciendo en general tiene que ver con el abordaje de lo nacional, las perspectivas de lo nacional, lo costarricense, en Carlos Gallini. Él se integra a la literatura costarricense o forma parte de la historia de la literatura costarricense como uno de los grandes defensores de aquello que se percibe como nacional, de la construcción y la valoración de lo costarricense como elementos, temáticas, estructuras, paisajes literarios dignos de ser o valiosos, lo suficientemente valiosos para ser escritos en la literatura, descritos y literarizados, digamos. En ese contexto, pues empezamos con El Erizo, que evidentemente tiene que ver con Juan Santamaría, figura fundamental de la, digámosle, mitología nacional que constituye aquello que es lo costarricense, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, dejamos a la máster Tatiana. Gracias, buenas tardes. Gracias a la Cátedra Macaya por organizar esta actividad en recuerdo, en memoria de uno de los escritores fundacionales de la literatura costarricense, ¿verdad? Gracias de nuevo también a la Escuela de Estudios Generales por el espacio, gracias a quienes nos acompañan hoy en día, en la tarde, aquí en el Auditorio Abelardo Bonilla, y gracias a quienes nos acompañan vía Facebook Live también. Y sin más, sí, en efecto, les voy a comentar esta novela que se llama El Erizo. Es una novelita corta, hay quien dice que es una novela más que una novela, porque es bien cortita, y salió, digámoslo así, publicada dentro de El Árbol Enfermo, de una reedición que se hace del Árbol Enfermo en 1922. Pues entonces vamos a ir a hacer una especie de introducción del texto y de los planteamientos de mi lectura,
Vamos a ver cómo se nos plantea el relato de un país, por decirlo de alguna manera, porque cuando hablamos del héroe nacional necesariamente estamos hablando también de la construcción del país. Después vamos a ver la concepción del héroe enamorado, luego cómo la patria imaginada, luego los ecos en el siglo XXI, es decir, por qué todavía estamos leyendo a Carlos Gazzini, ¿verdad? Y conclusiones. El fuego y la palabra vendría a ser entonces esta previa y digamos que es importante hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Gazzini hoy? Bueno, hablar de Carlos Gazzini, como ya anunciaba Melvin aquí, a un siglo de su muerte, es volver sobre una de las voces fundacionales de la cultura costarricense moderna. En su tiempo, Gazzini fue además reconocido filólogo, nos dejó una de las grandes obras lexicográficas en Costa Rica, que sigue teniendo su vigencia, ¿verdad? El Diccionario de Costarriqueñismos. Fue narrador y pensador nacionalista, participó. ¿Por qué nacionalista? Bueno, porque él fue uno de los protagonistas de una polémica que se dio a finales del siglo XIX y principios del XX, donde se discutió justamente qué iban a entender por nación y cómo esa nación debía ser representada en la literatura. La gran discusión fue, en efecto, si se debía representar a los personajes, digamos, campesinos, ¿verdad? Y poner a nuestra gente, digámoslo así, a hablar como hablamos nosotros. Esa fue una de las grandes discusiones, o si seguir el canon europeo. Entre esa discusión, bueno, Carlos Gazzini se decantaba por una perspectiva en defensa de lo nacional en principio, ¿no? Y es de los primeros, ¿verdad?, en abordar justamente el habla costarricense como era en su momento, ¿no? También entonces produjo ficciones, digamos, más allá de la norma o la doctrina, y buscó dar palabra a la identidad. Entre las obras más reconocidas de él, aparte de las que vamos a trabajar aquí en esta tarde, El árbol enfermo, La caída del águila y El erizo, está también una obra de teatro que se llama Don Concepción. Y entonces ahí también hay una representación de la identidad nacional. Claro, desde una perspectiva jerárquica, porque él perteneció a lo que conocemos como la generación del Olimpo, ¿verdad? Pero bueno, yendo al texto como tal, El erizo, que ahí puse en 1907, porque aparentemente fue en 1907 donde él lo empezó a concebir, aunque sale publicado hasta 1922, es una de las novelas menos atendidas o menos conocidas de Carlos Gazzini, porque, como les digo, viene inserta dentro de una de las ediciones del Árbol Enfermo, entonces como que pasa desapercibida, ¿no? Y es en realidad un gesto audaz, me parece a mí, ¿no? Porque hace una relectura de la campaña nacional de 1856 desde una hipótesis literaria que va a combinar historia, pasión e imaginación. Una cosa muy loca que Gazzini hiciera esto ya en esa época como de ahí una novela casi histórica, es lo que yo planteo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el texto nos propone una pregunta que desestabiliza la narrativa patriótica. Nos dice, ¿qué tal que el acto heroico de Juan Santamaría, que todos conocemos, más allá de si existiera o no, porque esa es otra polémica, ¿verdad? Pero suponiendo que haya existido, ¿verdad? Él viene y quema el mesón. Entonces, la pregunta que nos hace la novela es que no fuera meramente por un deber cívico, por defender a la patria, ¿verdad?, contra los filibusteros, sino también el desenlace de una historia de amor. Y entonces Gazzini transforma el mito fundacional en un relato muy humano. Lo que se quema en El erizo entonces no va a ser el mesón de Rivas, sino la frontera entre lo histórico y lo íntimo y lo privado, entre la nación como discurso y el individuo como sujeto de deseo y de sacrificio.
Entonces yo me hago la pregunta básicamente ¿cómo Gallini construye el mito heroico desde la ficción? Vamos a ver un poco para tomar en cuenta ciertas cuestiones teóricas, ¿verdad? Muy generales, eso sí. En la lección inaugural, Roland Barthes nos planteaba justamente que la literatura se afana por representar lo real, pero por supuesto que no es real, ¿verdad? Es ficción, es representación. Cito, lo real no es representable y es debido a que los hombres quieren sin cesar representarlo mediante palabras que existe una historia de la literatura. A esta sección entonces le puse el relato de un país porque la modernidad en Costa Rica es un fenómeno bastante interesante que la generación del Olimpo, estos escritores e intelectuales de principios del siglo XX, leían o planteaban como una fe ciega en el progreso, la promesa de la modernidad por excelencia, una moral cívica, es decir, había realmente un compromiso con el país, con lo que significaba ser costarricense, sabían y creían y apostaban conscientemente a construir la nación. Había sin duda una europeización y también tenían una perspectiva positivista, digamos, en sus planteamientos. Gallini, sin embargo, es una figura intermedia o polémica. En su ideario se descubre un compromiso con la educación, pero también una crítica al liberalismo. Su relación con la modernidad es entonces crítica, cuestionadora e incluso introduce la modernidad periférica, si se quiere. Gallini describe entonces al campesino y su relación con la patria, eso sí, siguiendo el discurso ya analizado por doña María Moretti, por ejemplo, en Debajo del Canto, en el himno nacional, ¿verdad? El himno nacional a nosotros nos dice: el labriego sencillo troca sus herramientas por armas para defender a la patria, ¿cierto? Gallini lo sostiene y dice: los aldeanos de ayer, los improvisados guerreros de hoy, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues igual él va a mantener ese discurso. Pero bueno, en la novela lo que ocurre, les voy a hacer un spoiler, porque estoy segura que casi nadie ha leído la novela, pero a grandes rasgos es que Juan Santamaría se enlista en la campaña del 56 con dos amigos. Resulta que uno de esos amigos es una muchacha que está vestida de hombre y que participa en la guerra y se ha vestido de hombre para ir a la campaña del 56 porque está enamorada del general Cañas. Entonces ella va, ¿verdad?, para estar con el general Cañas, y Juan Santamaría ha crecido con ella, es su amiga de infancia y él está enamorado perdidamente de ella. Entonces, cuando él se da cuenta de que ella está enamorada del general Cañas, intenta matar al general Cañas, pero el general Cañas lo perdona y le dice: no, mijo, ¿verdad? Uy, que se pecadito. Y entonces, y a la muchacha también le dice que no, ¿verdad? Y que entonces que se casen ellos, ¿verdad? Y perdona a Juan Santamaría. Juan Santamaría, frustrado y sufrido porque ella le dice que ella no lo quiere y que la verdad, ante el rechazo del general Cañas, ella quiere morirse y que por eso en realidad vino a la guerra. Porque ella le dice: es que yo leí muchos libros de mi abuelo y de mi padre y por eso es que me enamoré del general Cañas, porque mi corazón busca hombres grandes, que hagan grandes hazañas, como Napoleón, dice, ¿verdad? Y entonces Juan Santamaría dice: voy a quemar el mesón. Y le dice a ella, cuando le preguntan, ¿verdad?, que necesitamos quemar el mesón porque nos están matando. Entonces él se ofrece y le dice a ella: ¿querías un hombre grande? Bueno, voy a hacerlo, ¿verdad? Y ojalá te acuerdes de mí,
Y ahí termina la novela, ¿verdad? El hombre va, y quema el mesón, sonriendo a morir, exacto, muere en los brazos de ella. Entonces, bueno, aquello es, ¿verdad? Un dramón, donde entonces el acto heroico de Santa María se vuelve un gesto amoroso, no militar, ¿verdad? Tenemos esta cita ahí: una súbita claridad había penetrado en aquel rudo cerebro, estaba perdidamente enamorado, ¿verdad? Entonces el amor viene a sustituir el deber en la novela, lo íntimo sustituye a lo cívico. Desde Roland Barthes, en el Fragmentos de un discurso amoroso, se nos plantea, digamos, cómo el enamorado es justamente un sujeto de deseo. Bueno, Juan Santamaría aparece en esta novela como eso, no un sujeto de la historia, no un sujeto de la nación, sino un sujeto enamorado. La implicación semiótica entonces es el fuego del mesón, o simbólicas, digamos, podemos hacer estas correlaciones. El fuego del mesón en realidad es el fuego del deseo y el acto histórico es el acto erótico. Según Eliade, Mircea Eliade, que es uno de los grandes mitólogos, ¿verdad?, que hemos tenido, y Joseph Campbell, nos plantean a la construcción del héroe como el que funda el sentido del mundo al repetir el gesto originario. Pero Gallini entonces en la novela nos invierte este paradigma. Su héroe no funda la nación, sino que la escribe desde la pérdida, desde el sacrificio y desde el amor. El erizo entonces se nos plantea ya incluso desde el título, porque no nos dice el héroe, no nos dice Juan Santamaría, se llama el erizo, es el apodo de él, ¿verdad? Un ser vulnerable que se defiende de la historia, si queremos, con las púas de la pasión. Benedict Anderson es uno de los autores, digamos, que ha trabajado este asunto de cómo se imagina una comunidad o una sociedad y estudia el nacionalismo, propiamente dicho, y plantea que la nación es siempre un relato compartido. Entonces, Gallini nos demuestra que toda identidad nacional en realidad es eso, una ficción colectiva. El héroe es literalmente, en este caso, una narración de amor. Su historia no es la de un valiente, sino, como les digo, la de un enamorado. A la par de esto, entonces, y tomando en cuenta las teorías de Hayden White, Lukács y Seymour Menton en relación con la novela histórica, podemos, digamos, resumir en que este género ficcionaliza el pasado para interrogar al presente. En El erizo es justamente lo que Gallini hace y emplea la ficción como un instrumento de relectura de la historia patria. Barthes, por su parte, en mitología, nos dice que el mito es un habla escogida por la historia. Entonces, Gallini desmonta el mito heroico de Juan Santamaría para revelar la estructura narrativa como tal. El héroe de bronce es un héroe de papel. Ya para ir terminando, pues en el siglo XXI, leer esta novela me parece a mí que entra en una corriente, además, que se viene dando en América Latina hoy, que son que los relatos heroicos se ponen en crisis, se cuestionan desde la literatura, ¿verdad? Y lo interesante es que se hace casi como una especie de resemantización de la historia. El texto de Gallini encarna, si queremos, esta postura temprana de esta revisión que se está haciendo hoy en día, casi 100 años después, ¿verdad? Él reescribe el gesto fundacional desde un punto de vista íntimo. Esa apertura crítica entonces va a anticipar, si se quiere, los debates actuales que tenemos hoy en día en torno a la memoria histórica y a la desmitificación de los héroes. El erizo entonces no es meramente una curiosidad histórica literaria, sino que su vigencia reside en su capacidad para dialogar con las teorías modernas del relato, de la memoria y de la identidad incluso. Nos muestra que el héroe no descansa en el yeso del monumento, sino en la palabra que lo cuenta, y esa palabra puede transformarse siempre. Ya para concluir, entonces voy diciendo yo que este fuego del mesón
y el fuego de la pasión permanece, siendo que Gallini reescribe el mito fundacional de la campaña del 56 desde la emoción humana, transformando el heroísmo en una experiencia íntima. El erizo nos plantea entonces un Juan Santamaría, decíamos, de papel, donde el amor sustituye el deber y el fuego del deseo es en realidad lo que ilumina la historia. La novela articula entonces una modernidad crítica, periférica, consciente de las tensiones entre el progreso liberal y la identidad nacional. Desde Barthes, además, podemos entender entonces al héroe como una construcción narrativa. El mito se reescribe, la nación se imagina y la ficción es la que produce el sentido. En el siglo XXI, el erizo sigue vigente por su lectura anticipada de la memoria, del mito y de la escritura de la nación. La literatura entonces defiende la patria con palabras. El héroe no muere en la historia, sino que sobrevive en la palabra que lo reescribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por esa lúcida interpretación y traída al presente del texto de Gallini. A continuación, Raimi Camacho Ramírez continuará con su reflexión acerca de la caída del águila. Raimi tiene una maestría en literatura latinoamericana, además de una maestría en artes con especialidad en cine, y sus líneas de investigación han tenido que ver con la reflexión acerca de las versiones literarias, digamos, y la relación entre literatura, ciencia y modelos evolutivos. A continuación los dejo con Raimi. Buenas tardes, gracias a los estudiantes, a los colegas que están acá y a las personas que hicieron posible esta actividad y los que me invitaron. Mi trabajo sobre la caída del águila, que es una novela de Gallini, que es un poco parecida, tiene de fondo algo relacionado con el amor. Rápidamente, la novela trata de una rebelión que hizo América Latina en contra de Estados Unidos y al final esa rebelión triunfa y le gana a Estados Unidos. El líder de esa rebelión es un costarricense que se llama Eduardo Mora, que es nieto de Juan Rafael Mora, y a pesar de que es un héroe costarricense, curiosamente es rubio, es de ojos azules, y no coincide para nada con el fenotipo que tenemos todos por acá. Entonces, y la otra cosa, antes de continuar, la eugenesia, para explicarle a los estudiantes, es una disciplina pseudocientífica inventada por Francis Galton, que era primo de Darwin. A partir de 1880 publica el Genio Hereditario, y lo que la eugenesia hace es aplicar la selección artificial a los seres humanos, porque todos estos nobles ingleses, Galton, Darwin, Huxley, todos coleccionaban animales y hacían selección de palomas y de perros y esas cosas. Entonces a Galton en algún momento se le ocurrió que ese tipo de prácticas se podía llevar a cabo con los seres humanos. Lo más lamentable es que estas prácticas se llevaron a la práctica social en Estados Unidos, en Inglaterra, y lamentablemente se trajeron a América Latina. Y en Costa Rica, aunque nosotros no lo crean, pues aquí también tuvo alguna preeminencia. Esto es un poco para explicarles que estos programas eugenésicos en América Latina intentaban limpiar a América Latina de sus rasgos de mestizaje a finales del siglo XIX, principios del XX. A partir de 1910, ya había ese acervo blanco, de piel blanca, que había venido a América Latina, se consideraba en amenaza. Ya el mestizaje había que prohibirlo y se debía fomentar la venida de gente blanca, gente con características, para desarrollar la ciencia y la tecnología, que era lo que planeaban como proyecto. Y ya a partir de 1930, cuando se redujo la inmigración en América Latina por razones de la guerra, para los eugenistas en América Latina era la amenaza real. ¿Puede pasarlo, por favor? Ok, entonces esto es un poco ejemplo. Vean, estos son son congresos que hubo en América Latina. Primer Congreso Panamericano del Niño, Buenos Aires, 1916, tercer Congreso
Vea, Brasil, Chile, La Habana y fueron donde se dio esta práctica, principalmente en Argentina, en Brasil, en Cuba y en Perú. Hay montones de actas y pues es interesante revisar las cosas que dicen. Esto, ¿puede pasarlo? Esto es para contextualizarles por qué es importante pensar en la eugenesia y por qué tiene que ver con Costa Rica. No lo voy a leer todo, pero esta es la segunda conferencia panamericana de eugenesia, dentro de la que participó nuestro famoso médico Solón Núñez. Entonces, dentro de los médicos y dentro de esta área científica, todas las ideas eugenetistas de la limpieza de sangre existían. ¿Puede pasarlo? Ya. Okay. Esto lo dijo Clodomiro Picado. Es una cita de un texto de Iván Molina. Esto lo voy a leer, creo que es necesario. Esto es de nuestro insigne. Nuestra sangre se ennegrece y de seguir así, del crisol no saldrá un grano de oro sino un pedazo de carbón. Puede que aún sea tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo, que es lo que posiblemente nos ha salvado hasta ahora de caer en sistemas de africana catadura, ya sea en lo político o ya sean aficiones que remedan el arte o la distinción en tristes formas ridículas. Entonces, y de hecho, Palmer, el insigne historiador, en esa cita da cuenta de que precisamente los intelectuales en Costa Rica estaban dedicados a fomentar las ideas darwinistas, ¿verdad? Que es algo que me parece a mí que de alguna manera ha pasado un poco invisible, pero que es presente, y eso es parte de lo que intento demostrar. Entonces, las dos metáforas que aparecen en la novela son una insistencia en el color de la piel y la mejora de ser rubio, de ser blanco, de ser de pelo rojo, de ser etcétera. Eso es porque Galton, el creador de esta teoría, planteó una idea de un inglés perfecto. Cuando Galton murió, el sucesor Carl Pearson dedicó todas unas políticas sociales que influyeron en América Latina, que tenían que ver precisamente con mantener el stock genético, el linaje puro, ¿verdad? Y la otra cosa es sobre el matrimonio controlado, que son prácticas que se llevaron a cabo. Estos programas eugenésicos en todo el continente intentaron generar control del matrimonio. A la gente le pedían un certificado de salud médica para poder casarse, dentro de los que estaban no tener sífilis, no ser alcohólico y otras cosas que ahora no las tengo presentes, pero que se asumían como herencia y no propiamente genético. Esto es una cita de Reggiani, que es un libro precisamente sobre la eugenesia en América Latina, y es precisamente lo que expliqué. Luego, esta es ya la novela. Hay algo importante, esta novela pasa algo muy parecido que con la que contó Tatiana. Esta rebelión mundial que lleva este costarricense que se llama Eduardo Mora, que en la superficie parece estar haciendo una gran labor política por la liberación de América Latina, en realidad lo que está es despechado de amor. Porque la hija del ministro de guerra de Estados Unidos, al cual Costa Rica y todos los países latinoamericanos derrota, esta muchacha lo rechaza, ¿verdad? Entonces, esta es una descripción, cuando comienza todo el conflicto, cómo la novela describe al novio de la muchacha. El asunto es que Eduardo Mora, que es tico, calza perfectamente con las características físicas de estos héroes, poniéndolos como en un espacio diferente, como lo que se llama primus inter pares dentro de la épica, ¿verdad? Los especiales, los nobles, los superiores, los blancos, los inteligentes, los bonitos, siempre están en un rango aparte. Entonces describe el narrador al novio de la muchacha: un apuesto teniente de navío, rubio y hermoso, de miembros bien proporcionados, como los de aquellos que desde su niñez se han consagrado a los deportes. Lo interesante es que dentro de los programas eugenésicos de América Latina hay un capítulo dedicado al desarrollo del deporte y la cultura física. Entonces hay una cuestión aquí particular y el aspecto físico. Ahora, los ayudantes de Mora es este líder de la guerra, ¿verdad? Que lo que está tratando es de derrotar a los norteamericanos, y los ayudantes dentro de esta base que ellos tienen en la isla del Coco, lo describe el personaje. Miró él teniendo su situación con la flema característica de su raza, tranquilizado por las maneras corteses del rubio carcelero. Aquí está hablando del ministro de guerra de Estados Unidos que fue capturado.
Entonces, y está describiendo al carcelero, al que lo tiene, ¿cómo se llama? Capturado. Entonces resulta que es rubio, ¿verdad? Es decir, tanto los captivos, que son rubios, son de Estados Unidos, son blancos, son militares, resulta que todas las personas que los tienen cautivos, que son los líderes de esta rebelión, tienen los mismos rasgos. Y esto van a ver cómo contrasta cuando habla de Costa Rica. Ahora que habla, el narrador habla de Mora, ¿verdad? Dice, apareció en ella el joven rubio, grave, solemnemente, sin la sonrisa irónica que tanto le molestaba a Jack, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Un héroe tico que es rubio, ¿verdad? Eso es como un poco como, de cabello rojizo. Aquel era el militar, este es propiamente el Mora, aquel era un militar que estaba cuidando a la puerta, y este sí es Mora. Salió el rubio al túnel central y volvió con un nuevo personaje, un coloso de cara apopléjica y nariz judaica, a quien el rubio presentó diciendo, el conde von Stein, pariente de su majestad, el exemperador Guillermo de Alemania. Eduardo Mora tiene como una tropa de gente que son sus subalternos, son sus guerrilleros, es un poco como un chiste, es un hondureño, un salvadoreño, un peruano, y además hay un von Stein, que es un prusiano, y hay un japonés también. Y curiosamente el que los lidera es Eduardo Mora, que es un rubio. Entonces todos los que están subordinados a Eduardo Mora no son rubios, incluso lo describe como ¿cómo se dice? Cara apopléjica y nariz judaica, e incluso lo describe precisamente como moreno. Ahora vean cómo describen a los ticos, ¿verdad? O sea, no hay una descripción de los ticos físicamente. Toda la novela pasa hablando de las virtudes de este rubio y de todos los guerreros que están en torno a él y de sus enemigos que también son rubios y tienen un talante muy especial, y cuando se refiere a los ticos dice lo siguiente: la traviesa Fanny, que es la muchacha esta por la que Eduardo está despechado, ¿verdad? Está haciendo la guerra. La traviesa Fanny no dejó de hacer comentarios chistosos sobre el aire tan poco marcial de los soldados ticos, a quienes el calzado torturaba de modo indecible. La novela repite tantas veces ese detalle de que de los ticos lo que se sabe es que son gente patapelada que no quiere usar zapatos, y que cuando se ponen zapatos se sienten incómodos, y de su aspecto físico no se sabe absolutamente nada, ni tan siquiera es importante, ¿verdad? Dispuse que no se admitiesen los trenes, tranvías ni templos a personas descalzas. Está hablando, porque esta rebelión norteamericana sí había triunfado en Costa Rica, se me había olvidado decir. Costa Rica estaba completamente estadounizada, ¿verdad? Todo estaba perfectamente delineado, la religión no era católica, sino que era protestante, ¿verdad? Entonces, ellos habían impuesto sus reglas sobre Costa Rica. Entonces, aquí es donde este ministro de guerra, que tiene poder en Costa Rica, dice: dispuse que no se admitiesen los trenes, tranvías ni templos a personas descalzas. Muchos reacios prefirieron viajar a pie, pero cuando les impedía entrar descalzos en sus templos, no tuvieron más remedio que comprarse zapato. Entonces, describe a los costarricenses como ignorantes, miedosos, religiosos, tradicionales, creyenceros y patas peladas, ¿verdad? Ahora, en relación con el matrimonio, es decir, antes de pasar a esto, toda la novela está llena de estos detalles de Rubio, es que lo repite tanto de este personaje costarricense como algunos que lo ayudan y de estos héroes, que después de leer y tener contacto pues con todas estas ideas eugenésicas, es verdaderamente sorprendente que una novela anti-norteamericana presente todos estos rasgos como privilegiados, ¿verdad? No deja de ser una novela anti-norteamericana. Entonces, nada más para explicarle lo del matrimonio, Pratt afirma: en lugares tan diferentes como Estados Unidos, Alemania y África colonial, los matrimonios indeseables fueron entendidos en términos raciales, y las leyes contra las uniones entre individuos de diferentes razas funcionaron con una lógica eugenésica. Es decir, el matrimonio o las prácticas matrimoniales tenían la intención de limpiar la raza, de mantener la pureza de la piel blanca y de todo este stock genético precisamente europeo. Esta es una memoria que tiene la muchacha Fanny, la de la novela, y es una memoria del pasado cuando ella y Eduardo Mora se conocieron. Recuerden que esta novela en la superficie parece ser una rebelión contra Estados Unidos, pero en realidad es un despecho amoroso. El hombre está despechado, amoroso, y quiere sacarse el clavo con la gringa que lo rechazó.
En tropel acudieron a su memoria los recuerdos de aquellas fiestas de Washington en las cuales, 5 años antes, conoció al ingeniero costarricense, a quien creyó inglés, y con el cual sostuvo por espacio de 2 meses un flirteo que terminó cuando supo ella la verdadera nacionalidad del pretendiente. Al enterarse de que pertenecía a uno de los pueblos inferiores que el gobierno de Washington había condenado a desaparecer, sintió la misma vergüenza de una aristócrata que repentinamente descubriese a su cortejante, a un antiguo criado de su casa. Ahora la americana reconocía su error. Entonces, este héroe costarricense es rubio, pero a pesar de ser rubio, ¿cómo se llama? No tiene el nivel o el calado que ellos pues requieren dentro de su nivel eugenésico. Esta cita ya es propiamente de Mora, que él está hablando y le está contando al señor Adams la razón de su despecho. Ella recibió al principio con deferencia mis obsequios, habla de la muchacha, pero cuando se enteró de mi nacionalidad me dio un portazo, pareciéndole sin duda degradante el conceder su blanca mano a un individuo perteneciente a una raza degenerada cuya destrucción estaba decretada oficialmente. Bueno, entonces, ya para concluir mi exposición, lo interesante de esta novela es que es una novela que es antinorteamericana, es parte del canon literario de Costa Rica, es parte de la construcción, explica la construcción identitaria de Costa Rica, pero eso no evita que todas estas ideas eugenésicas estén parte en ese proceso de la construcción de la identidad. Tal vez hay que tomarlas en cuenta, porque hay ciertas políticas ¿cómo se llama? Humanas, o más bien inhumanas, que están en el fondo a esto. Entonces, las dos conclusiones que yo hago es: Costa Rica se vio influida por la eugenesia, y dado su auge a finales del siglo XIX y principios del XX en Francia e Inglaterra, se puede deducir que debe estar presente en la construcción de la identidad nacional más de lo que uno se imagine. La novela La caída del águila, a pesar de ser una novela antiestadounidense, y no deja de serlo, presenta 2 metáforas que refieren a las prácticas eugenésicas en América Latina. Que ya yo que ya terminé. Y estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias, esa es mi exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Raimi. Qué sorprendentes revelaciones de pronto uno encuentra también. Interesantemente, la novela que analiza Tatiana es un texto que de alguna manera reivindica la figura histórica, ¿verdad?, del nacionalismo, recurre a lo que tradicionalmente conocemos respecto del nacionalismo en la literatura de estas generaciones, y la de Raimi más bien va por otro lado, ¿verdad?, más bien pone en entredicho esos consabidos sobre la defensa de lo nacional, y más bien cuestiona esos elementos, ¿verdad?, que en principio se habían planteado en Gallini como algo que él defendía, lo nacional, y más bien de pronto nos sale algo cuestionado, ¿verdad? O sea, que él defiende otras visiones, no sé si decirles más racistas, pero por ahí ya debe andar. Lo curioso, digamos, es que un poco, sin pensarlo, casualmente, digamos, el árbol enfermo, de alguna manera, aún pese a ser la novela, digamos, más temprana de estas 3, casi que tendría una posición intermedia en ambas, y más bien diría yo que es un cuestionamiento, digamos, o una crisis, tal vez, una ambivalencia, tal vez en ese sentido, más bien, entre ambas posiciones, puesto que se debate entre 2 antagonistas, uno para utilizar el término que él utiliza, raza, erróneamente, ¿verdad? Hoy sabemos desde la antropología que esto no es el ideal, sin embargo él lo plantea así: la raza sajona en oposición a la raza latinoamericana. Y en la misma línea, pues, de lo que han planteado mis colegas, la reflexión mía va en función del árbol enfermo, específicamente sobre la vigencia de los cuestionamientos, de las dudas, de las
preguntas que se hace Carlo Gallini en esta novela. Muy rápidamente, parece que me estoy yendo muy atrás, pero es que la oposición que se plantea en El árbol enfermo tiene que ver justamente con una discusión entre lo que sucede en la propuesta de lo colonial y la transformación hacia las independencias que se da en América Latina. Inicialmente, cuando España conquista y coloniza después América Latina, el modelo social, cultural, económico, etcétera, que establece acá en América es una especie de feudalismo de tendencia agropecuaria, centrado en lo agropecuario, pero hace una versión, digamos, criolla, porque en Europa los nobles son los que están en el centro de esos modelos feudales, de esos feudos, pero en América no vienen nobles en general, entonces más bien se establece una jerarquía étnica que tiene que ver con el color de piel. El gobierno es de la corona española y en menor medida portuguesas, británicas, francesas, etcétera, en los lugares donde colonizan estas otras potencias. Los virreinatos, en nuestro caso de América Latina, eran controlados por España y hay una importancia fundamental de la religión católica. Esto se mantiene más o menos por los 300 años que dura desde que llegan los españoles, la famosa conquista y la colonia, hasta que a finales del siglo XVIII comienzan una nueva corriente filosófica que es la Ilustración y que plantea, junto con otras derivaciones, como el liberalismo, el capitalismo y demás, una ruptura con este modelo medieval feudal que se cataloga como el antiguo régimen. Sucederán revoluciones en las cuales cae el poder monárquico y nacerán lo que llaman las naciones-estado, como las conocemos. El poder monárquico o el gobierno de la monarquía será sustituido por democracias burguesas y el modelo agropecuario feudal se debilitará para dar paso a un capitalismo de una naciente industria, ¿verdad? Y que dará paso también a una economía de consumo. En ese contexto, pues, decimos que hay unas naciones nacientes que comienzan a reflexionar o a plantearse cómo entenderse. Por eso puse el subtítulo de Los nublados del día. Cuando Costa Rica se independiza, y la famosa frase en Cartago, ¿verdad? Esperemos a que se aclaren los nublados del día. ¿Por qué? Porque no sabían hacia qué camino seguir, si hacia un camino republicano con instituciones democráticas o a un modelo monárquico o anexarse al imperio de Iturbide en México, etcétera. No sabían hacia dónde, en qué dirección ir. En ese lo planteo, digamos acá, que justamente las independencias, la influencia de la Ilustración en América lleva a romper con el antiguo régimen, con las guerras de independencia, o sea, en Francia le cortaron la cabeza a los reyes, América no tuvo que cortar cabezas porque los reyes estaban al otro lado del océano. Nada más nos independizamos, rompemos con la corona de España si se establecen nuevas naciones, ¿verdad? A partir de las independencias viene esta discusión, los nublados del día de los que hablábamos, sobre qué camino seguir. Si seguir un camino que conserve el modelo agropecuario, es lo que se llamarán conservadores, aquellos que buscan continuar con este modelo y con todo lo que esto implica, o sea, una jerarquía del color de piel, una valoración enorme, digamos, del catolicismo, del cristianismo católico. Esa sería, digamos, la visión conservadora. Y en oposición, los liberales que buscaban establecer modelos democráticos burgueses, donde gobernara la burguesía en representación, digamos, del pueblo, o al menos así se plantea, y favorecer modelos capitalistas en ya plena revolución industrial, mediados del siglo XIX. La ilustración que pongo acá es la guerra civil
en Estados Unidos, la guerra de secesión entre el norte, que eran liberales, y el sur, que eran conservadores. Eso sucede en todos los países de América. Costa Rica también lo tiene. Tenemos nuestras guerras, guerras civiles entre liberales y conservadores. Y ese es el conflicto que subyace justamente en el árbol enfermo. Antes de entrar directamente a la novela, necesito repasar muy rápidamente, para no extendernos demasiado. ¿Qué hora es? Tengo aquí, ya, ok, estamos bien. La búsqueda de un proyecto civilizatorio. Durante el siglo XIX, estos proyectos, digamos, que buscaban, como lo plantea un poco Raimi, que buscaban blanquear, mejorar la raza, digamos, mejorar la humanidad en última instancia, iban en busca de esta idea porque desde su perspectiva lo blanco era mejor, lo blanco era el sinónimo de Europa, Estados Unidos era más desarrollado que América Latina porque había masacrado a sus indígenas y porque era más blanco, porque no se había mestizado. América Latina era inferior porque se había mezclado justamente, y esa visión de que lo blanco, cuanto más blanco, más desarrollado, más civilizado, etcétera. Entonces, esta es la búsqueda, digamos, de todos los países en general en América Latina. En Argentina, por ejemplo, fue una situación muy violenta. Llevó a una guerra entre el gobierno blanco, digamos, y los pueblos indígenas en el norte de Argentina. En el caso de Estados Unidos, y por eso aterrizo con el Destino Manifiesto, es que la idea del Destino Manifiesto es justamente que ellos, como eran una raza superior, por ser más blancos, por ser más capitalistas, racionales, etcétera, ¿verdad? Entonces eran superiores, y como tales, entonces estaban no solo llamados, sino autorizados. O sea, no solo Dios les enviaba el mandato, sino que además los autorizaba para que sometieran a todos los pueblos que no eran blancos industriales como ellos, para llevar la civilización, el progreso, la industria y los valores occidentales. Este cuadro se llama El Progreso Estadounidense, es de 1872, está en un museo en Milwaukee, y lo que podemos observar es justamente esta alegoría del progreso estadounidense representado por esta mujer blanca, rubia, vestida además de blanco, que va del este, que es donde llegan las colonias, los colonos británicos, la costa este de Estados Unidos, Massachusetts, Nueva York y demás, y va llevando hacia el oeste la luz. Vean cómo se oculta la oscuridad allá en el oeste, donde están las montañas rocallosas, y viene de la costa este, llevando los cables del progreso. Esta cosa tiene punteros, sí. Ay, sí. Llevando los cables del progreso, que son los cables telegráficos, seguido por trenes inclusive, y alejando hacia el oeste a los indígenas. Ellos representan la barbarie, el salvajismo, lo nativo americano que debe ser exterminado. Y vienen seguida de colonos que llegarán a civilizar la barbarie del occidente norteamericano. En la lógica esta del Destino Manifiesto, ya aterrizando más en Centroamérica, es que William Walker llega a mediados del siglo XIX, en 1856, a tratar de conquistar Centroamérica. La idea de él es civilizarnos, ¿verdad? Subyugarnos, porque somos un montón de indígenas salvajes, y entonces nos va a traer la civilización. Justamente ahí está el erizo representativo de la novela de Tatiana. Lo que tenemos aquí al centro es particularmente interesante porque desde mediados del siglo XIX Gran Bretaña había estado en Nicaragua específicamente tratando de construir o de conformar lo que después se conocería como el Canal de Nicaragua. Este es el registro más antiguo que encontré. Vean que está en alemán, porque una compañía alemana estaba proponiendo la construcción de un canal en Nicaragua y del canal de Panamá. Entonces, Gran Bretaña había estado interviniendo en Nicaragua a mediados del siglo XIX para construir ese canal de Nicaragua. Estados Unidos lo logrará en el canal de Panamá. Esto es para que tengamos como esa referencia nada más. Esta es la carga del hombre blanco
Es una caricatura que hace Victor Gilliam como parodia a un poema de Rudyard Kipling que justamente habla de digamos, las dificultades que tiene que sufrir el hombre blanco, y por blanco es el norteamericano y el británico, que lleva sobre sus hombros a los marginales africanos, latinoamericanos, indígenas norteamericanos, en el caso de Estados Unidos, y los británicos a los indios, árabes, asiáticos, etc. Nos están llevando por encima de la ignorancia y la opresión hacia la civilización. Entonces, esto justifica de alguna manera ese intervencionismo estadounidense que veremos en prácticamente toda América. Aquí está representado don Theodore Roosevelt, el de los ositos Teddy, y una famosa doctrina que él promovía, que era el gran garrote, así le decían, ¿verdad? Que era el garrote de andar oprimiendo a los países de América Latina para favorecer los intereses norteamericanos. Y ya, digamos, nos aterriza, eso era en 1905, 1909 más o menos, eso nos aterriza en la vecindad justamente del árbol enfermo, porque en 1912 el presidente nicaragüense, ahora no recuerdo el nombre y no lo tengo aquí anotado, solicita la intervención de los Marines estadounidenses y en efecto Estados Unidos interviene militarmente en 1912 en Nicaragua y la ocupa bajo la presidencia de William Taft. Tengo esta cita aquí solo como para hacernos una idea del papel, porque cuando hablamos del intervencionismo norteamericano suena a chancleta de la Universidad de Costa Rica, y esto no lo dice ningún latinoamericano, nada, lo dice un ex general de Estados Unidos durante este periodo de inicios del siglo XX. Vean lo que dice: serví por 30 años en la unidad más combativa del ejército estadounidense, la Infantería de Marina, y tengo la sensación de haber actuado durante ese tiempo como un bandido altamente calificado al servicio de las grandes empresas y banqueros de Wall Street. En otras palabras, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. Así, en 1914, ojo el inventario que hace, en 1914 afirmé la seguridad de los intereses petroleros en Tampico, México. Contribuí a transformar Cuba en un país donde la gente del National City Bank podía saquear tranquilamente los beneficios, podían llevarse el dinero de Cuba hacia Estados Unidos sin pagar impuestos de ningún tipo. Participé en la limpieza de Nicaragua de 1902 a 1912. Y en 1912 es cuando se instala el ejército norteamericano en Nicaragua. Para la firma bancaria Brown Brothers Harriman. En 1916, para los grandes azucareros estadounidenses, llevé la civilización a República Dominicana. En 1923, enderecé los asuntos de Honduras en interés de las compañías fruteras estadounidenses, como en Costa Rica fue la United Fruit Company. Bueno, y en buena parte del Caribe, Colombia y demás. Y en 1927 en China afiancé los intereses de la Standard Oil. Cuando miro hacia atrás, creo que pude haber dado consejos a Al Capone. Él como gángster operó en 3 distritos de una ciudad. Yo como Marine operé en 3 continentes. Vean el cinismo. Bueno, de alguna manera es una confesión además, ¿verdad? Que nos queda como registro de este intervencionismo tan descarado de Estados Unidos, ¿sí? Ahora sí llegamos al árbol enfermo. Y lo planteo entre justamente estas dos posiciones. Ya no me sorprendió. El expansionismo yanqui, estos son títulos que utiliza Gallini en su novela. Entre la visión del personaje estadounidense y el personaje latinoamericano. Inicialmente toda esta reflexión, digamos en el caso mío del árbol enfermos, surge a partir de una edición crítica que estoy elaborando, que lastimosamente no pude tener lista a tiempo para entregar este año a la editorial Costa Rica, pero que sigo trabajando y espero por lo menos presentarla el año entrante. Entonces, el caso fundamental, digamos, del árbol enfermo, inicialmente pues nos plantea como una descripción muy primaria de los personajes que son como muy icónicos, muy típicos
Y tenemos principalmente en el centro del conflicto a la familia Montalvo. La familia Montalvo, el sinónimo del monte, ¿verdad?, está vinculado con Costa Rica, es una representación, esta familia, de lo que será el país. Por un lado, don Rafael es el padre de Margarita y doña Virginia es la hermana de don Rafael. Don Rafael Montalvo es descrito como, así lo dice, el tipo más acabado del antiguo caballero costarricense. Cuando dice antiguo caballero se refiere a de herencia hispánica. Poco instruido, ojo la referencia además, es un ignorante, pero es a la vez sagaz y prudente. Religioso pero no fanático, espléndido pero no manirroto, honrado a carta cabal, honrado a carta cabal, intransigente con el ocio, la mentira, el vicio y la deshonestidad, que prefiere el honor al ocio, ¿verdad? Fiel a su palabra, puntual en sus compromisos, patriota sin declamaciones, valiente sin jactancia. Vean que todo tiene que ver con virtudes, pero levemente matizadas, ¿verdad? No excesivas, o sea, es valiente, pero no es particularmente valiente, no es heroico, es un tipo normal. Valiente, pero sin nada del otro mundo. Igual cortés, pero sin exagerar en ninguno de estos casos. Es un justo medio, ¿verdad? Por su parte, Virginia, la hermana de él, se quedó soltera y el nombre es más que evidente, digamos, ya esto no llega ni a metáfora siquiera, ¿verdad? Porque refiere a que es virginal. En ese sentido, además, es severa en la forma en que trata a la hija de don Rafael, su sobrina Margarita, cuyo nombre además tiene que ver con la flor, ¿verdad? Esa flor que además que es veleidosa, que oscila hacia donde le lleva el viento y además que se deshoja, ¿verdad?, en función de un deseo, ¿verdad? Entonces, Margarita representará justamente, ella representa específicamente esta imagen de Costa Rica que se debatirá entre los personajes que serán principales. Perdón, que está ahí repetiendo, aquí está. Más o menos las escenas que se nos muestran en el contexto que se nos muestra en El árbol enfermo es Coronado, digamos, la finca que se llama El Higuerón está ubicada en Coronado, en los altos de las lecherías allá en Coronado, y justamente, digamos, me gustó mucho esta foto además porque es hacia el Valle Central, ¿verdad?, que es un poco donde se ubica y el paisaje que presenta la finca. Vamos a ver, acá está. Los antagonistas van a ser básicamente entonces estos dos personajes. De una parte tenemos a Fernando Rodríguez, que es latinoamericano, él es descrito como un joven de 28 años, de tez ligeramente morena, no mucho, ¿verdad?, ligeramente morena, ojos y cabello negrísimos y facciones enérgicas que habrían dado a su fisonomía cierta expresión de dureza si no la suavizaran la boca sensitiva y la mirada acariciadora. Tiene un componente medio erótico cuando narra ciertos personajes, ¿verdad? En ese sentido, Fernando representa a un latino, pero digamos, un latino de ascendencia hispánica, pero específicamente del sur de España. En el norte de España digamos, hay gente de ojos más claros y piel más clara, pero al sur de España es más bien de influencia morisca, ¿verdad? Andaluza, más bien de influencia árabe o gitana. Fisonómicamente es todo un latino, ¿verdad, Fernando? En oposición, Mr. Thomas Ward, al cual le asigna el título del expansionismo yanqui, lo describe como un joven de elevada estatura, colorado y robusto, enteramente afeitado, de cabello rubio y grandes ojos azules, y ojo lo que dice, ejemplar magnífico de la raza sajona, ¿verdad? Entonces, serán las figuras que se confrontarán en El árbol enfermo. Ellos van de alguna manera a competir por los afectos de don Rafael, que es el dueño de la finca, que se llama El Higuerón, esta que más o menos ilustrábamos ahí, y por Margarita. Ellos van a competir entre ellos por los afectos de Margarita y de don Rafael. Cada uno va a representar valores antagónicos de forma muy esquemática. Inicialmente, digamos, Fernando representa la tradición
la tradición hispánica en Costa Rica, mientras que Thomas Ward representa la modernidad, el componente de lo industrial, el capitalismo, etc. Fernando representa Europa por dos elementos, principalmente porque estudia Derecho en Bélgica y después porque mantiene relaciones, regularmente visita España, mientras que Thomas Ward específicamente tiene su empresa en Nueva York y viene con regularidad a Costa Rica y es representada. Él es el cónsul de Costa Rica, perdón, de Estados Unidos en Costa Rica. La herencia hispánica en Fernando y la herencia anglosajona en Thomas Ward. Inclusive se los asocia en una contraposición entre dos elementos. Fernando es escritor y es dramaturgo, y su denuncia, por eso pongo acá entre paréntesis político, hace una obra de teatro que denuncia los vicios políticos de Costa Rica. Por oposición, Thomas Ward más bien es futbolista y es un gran atleta, marca no sé cuántos goles, hay un partido, ahorita lo comentamos un poquito más, hay un partido entre Costa Rica y Estados Unidos y gana Estados Unidos como 8-1, una cosa así. Que también tiene una implicación política, ¿verdad? Ahorita lo comentaremos. El honor, hay una oposición entre el concepto de honor en Fernando y la ausencia de tal concepto en don Thomas Ward. Ahorita lo comentaremos un poquito más con mayor detalle. El dinero es irrelevante para Fernando, pero porque él tiene dinero. O sea, él nunca le preocupa el tema económico, mientras que Mr. Ward pasa recurrentemente con busca de hacer negocios y hacer siempre más plata. Fernando es idealista, es un idealista político, digamos, en oposición. Thomas Ward es muy pragmático, él hace negocios y no le importa quién esté en el gobierno, no tiene ideales democráticos ni nada por el estilo, está sometido sencillamente, su visión de la política depende de cuánto le sirva para hacer negocios. Y en ese sentido, Fernando participa activamente en la política nacional, mientras que Thomas Ward se mantiene ajeno. Fernando Rodríguez representa el modelo agropecuario, inclusive visita con regularidad a don Rafael allá, en la finca en Coronado, mientras que Mr. Ward representa el modelo industrial, lleva máquinas para producir electricidad en la finca de Liguerón. Esto se representa muy claramente porque don Fernando sube a Coronado a caballo, mientras que Mr. Ward sube en automóvil. Y Fernando siempre sube bien, el automóvil de Mr. Ward se queda pegado en los barriales, y entonces eso le pasa la primera vez, a la segunda vez asfalta el camino para poder llegar arriba, y entonces el asfalto que le permite al automóvil llegar a la finca arriba, le impide al caballo caminar bien, no le ayuda. Entonces en esta oposición se establecen esas metáforas, ¿verdad? De la oposición entre lo tradicional, agropecuario, el campo y demás, y lo urbano, moderno, industrial, etcétera, ¿sí? La idea de civilizar la naturaleza. Fernando, como les decía, representa, él escribe una obra de teatro y la presenta en el Teatro Nacional, recibe gran aplauso de toda la comunidad josefina que vaya, que en realidad la burguesía de acá. Y en esta obra de teatro lo que hace Fernando es cuestionar, criticar los valores no los valores, digamos los vicios, perdón, de Costa Rica, lo dice, como ese afán por los lujos, por someterse al extranjero, al capital, etcétera, y a pesar de que todo el mundo le aplaude, los vicios continúan. Y en oposición, Mr. Ward participa en ese partido de fútbol. En este momento esto es interesante porque en la novela en 1918 el fútbol se presenta como algo ajeno a lo nacional, como algo foráneo, como una renuncia a los juegos nacionales, a pesar de que nunca dice Gallini cuál es el juego nacional o cuál sería el equivalente, ¿verdad? Nada más dice que es un juego anglosajón, y por eso Mr. Ward gana apabullantemente. Pongo que es un ejemplo ahí en un partido en La Sabana en 1921, 3 años después de
de que ¿cómo se llama? El equipo de estadounidenses, ¿verdad?, le ganara a la selección nacional. Detalle importante, sucede el 11 de abril de 1918, fecha del justamente ¿cómo se llama? La quema del mesón, ¿verdad?, el aniversario de la quema del mesón, y pierde, en esta ocasión no pierden los estadounidenses, sino que pierden los ticos. Como bastante evidente la metáfora, ¿verdad?, de lo que sucederá en la novela, ¿verdad?, la pérdida del costarricense y el triunfo del estadounidense, del expansionismo yanqui. Y es que el árbol, digamos, en última instancia, van los spoilers, ¿verdad?, de turno, en algún momento llega Mr. Ward y observa el árbol es un higuerón enorme que está en la hacienda se llama por eso el higuerón. Mr. Ward observa el árbol y le dice que está enfermo, le dice a don Rafael, ese árbol está enfermo. Y don Rafael se enoja, y es parte, digamos, de la representación costumbrista que hace Gallini, el plantear que los costarricenses no aceptamos la crítica, ¿verdad? Entonces, no está enfermo el árbol, y lo deja ahí, ¿verdad? No lo cura, no lo trata, no señala esa enfermedad, ¿verdad? Y ese árbol enfermo es también metáfora de la familia, Montalvo, que es a su vez metáfora de Costa Rica. Ese sometimiento a los Estados Unidos es justamente porque Margarita, la hija de don Rafael, está en principio enamorada de Fernando, pero Fernando, cuando se mete en política, bueno, pierde y lo exilian y se tiene que ir a Nueva York, y en ese momento en que Fernando no está, Margarita se liga con Mr. Ward y sucumbe ante las seducciones del norteamericano rubio y demás, ¿verdad? Y no solo pierde la honra con Mr. Ward, sino que queda embarazada de Mr. Ward. Y Mr. Ward se va para Nueva York y no le importa un pepino. Entonces Fernando, cuando regresa, se da cuenta de aquella tragedia, porque Margarita ha perdido la honra y demás, ha sucumbido ante los Estados Unidos por menospreciar lo latinoamericano, o sea, a Fernando, abandona a Fernando por Mr. Ward, y entonces Fernando, en un gesto heroico de honra, ¿verdad?, se va a Nueva York, le da un par de guantazos a Mr. Ward y le dice: nos matamos en duelo, porque el honor se lava con sangre. Y Mr. Ward se muere risa, dice: no seas ridículo en la vida, o sea, que creyó que estamos en la Edad Media aquí. Y más bien lo rechaza y se burla de Fernando, y Fernando inclusive no sabe ni cómo reaccionar, ¿verdad? Termina saliendo desorientado, viaja de vuelta a Costa Rica, y lo que decide para ocultar y salvar la honra de Margarita es llevársela a España y que tenga el bebé allá. Pero en el momento en que va a hacer todo esto, ya viene la gran tragedia de lo que representa el árbol en Costa Rica, y es que a don Rafael, al papá, le da un derrame cerebral, está asoleándose debajo del árbol, el árbol sucumbe ante su enfermedad, se resquebraja y cae encima de don Rafael y lo mata. Y por el estrés, Margarita pierde al bebé. Entonces todo lo que iba en principio terminar con un final medio feliz, medio decente al menos, termina con un final totalmente trágico. Y ese es de alguna manera el abordaje de lo que plantea Carlo Gallini, pues, con el árbol enfermo, que tenía repetida esta para repasar un poquillo más. Pero el caso, para cerrar con la idea de la vigencia de Carlo Gallini, es justamente que la patria sigue enferma desde la perspectiva de Gallini. Hay varios elementos, esta oposición que planteaba Gallini sigue vigente en nuestra época, justamente, digamos, podemos plantear el exceso de valoración por lo moderno, por la fascinación hacia lo norteamericano, a la industria y demás, y el abandono del campo, del agro, etcétera, ¿verdad? Y en última instancia, de la naturaleza. Costa Rica es un gran sinónimo justamente de eso, de cómo tomamos nuestra naturaleza y la envenenamos en términos bioquímicos y demás, ¿verdad? Para vender más piñas y cosas por el estilo. Y solo para cerrar con esta idea, sí quería cerrar, eso es, en 2023
la general del ejército estadounidense, Laura Richardson, que hoy en día, hace unos meses, estaba presentándose en la, ante la, no sé si fue el Banco Mundial o alguno de estos instituciones. Esto es citado de algo que dijo en 2023 esta señora, la general Laura Richardson. Dice: ¿por qué es importante América Latina para los Estados Unidos? Por todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Así, sin la menor pena, lo dijo. Está el litio, tan necesario hoy para la tecnología. El 60% del litio del mundo se encuentra en el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile. Las reservas, las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce, fueron descubiertos. Hay uno frente a Guyana. Están además los recursos de Venezuela, como el petróleo, el cobre y el oro, que justamente le acaban de dar el Premio Nobel de la Paz a una señora que le está pidiendo regularmente a Trump desde hace varios meses que invada Venezuela. No entiendo cómo le dan el Premio Nobel de la Paz a alguien que anda pidiendo una invasión militar. Y además, dice esta señora Laura Richardson, está el Amazonas, que son los pulmones del mundo, y el 31% del agua dulce del mundo está en América Latina. O sea, lo dijo con toda transparencia y claridad. Los intereses de Estados Unidos están en venir a extraer los recursos naturales de América Latina. Exactamente igualito de como lo hace Mr. Ward en El árbol enfermo y tan tan. Ya, me emocioné un montón, me salió larguísimo. Y bueno, gracias a todos nuestros panelistas, y en este momento pasamos a un periodo de preguntas o comentarios, si tiene alguien algo que quieran comentar o reflexionar. Bueno, yo estoy muy satisfecha, y creo que mis estudiantes también, porque muchas de las cosas que han expuesto tienen que ver con lo que hemos visto en Historia de la Cultura, ¿verdad, chicos? ¿Se les hizo familiar? Toda la parte de las utopías latinoamericanas que se plantean con las nacientes repúblicas, y los textos también, Facundo, Sarmiento, ya ellos los estudiaron, así que creo que se les hace familiar, ¿verdad? O sea, que no estamos desconocidos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Bienvenidísimo. Bienvenidísima. ¿No? Pero que no es de cringe. Bueno, entonces, si no tenemos comentarios ni consultas, pues damos por concluida entonces esta actividad de la Cátedra Macaya Laman. Muchísimas gracias a la máster Tatiana Herrera Ávila, al máster Raimi Camacho Ramírez. Les agradecemos a nombre de la Escuela de Estudios Generales de la Cátedra Macaya Laman. Gracias constantes y enormes a nuestros compañeros que en el área técnica, que sin ellos esto no habría sido posible. Y los esperamos, consulten por favor las redes para que vean las próximas actividades de la cátedra. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen buenas tardes.